y autor, se establece un pacto que es un pacto de credulidad, como decía Humberto Eco, de credibilidad. O sea, el autor escribe una historia y el lector simula que esa historia es verídica. El autor también simula o cree o imagina que es una historia verídica, la cree. Entonces eso hace que uno no se haga demasiadas cuestiones cuando lee cosas, avatares tremendamente dramáticos que suceden, porque si no uno se preguntaría rápidamente, pero ¿y cómo se metió en eso este pobre hombre? ¿Cómo se metió en esta historia? Pero no, eso no puede ser, y sin embargo es, porque son historias creíbles, historias con mucha fuerza. O sea que, en síntesis, promediando la introducción, el libro, las narraciones nos van llevando una a otra. Una parece que no tuviera nada que ver, la historia del viajante, de comercio, pero también indica que hay una búsqueda, que hay una riqueza interior del que escribe, que va en pos de una búsqueda de algo, de, podemos decir, la felicidad, el amor. El éxito lo tiene porque es un pianista exitoso, reconocido en todo el mundo. O sea, ¿qué éxito tiene? Plata tiene, porque hace negocios de muchísima plata. O sea que, y amor tiene también, aunque no es amor, un amor que perdure en el tiempo. Normalmente las relaciones amorosas que tiene por distintas circunstancias, en el libro obviamente, miro a la esposa, no terminan bien. En la vida real evidentemente no es el caso. Bueno, y se produce, como para redondear el breve comentario, lo que, y voy a hacer otra cita que no es que sea un erudito, pero lo he leído. Aristóteles decía en la Poética que hay dos formas de convertir al hombre, o que el hombre se haga más bueno, es por medio del terror o por medio de la piedad, que de esa forma se produce una expurgación de pasiones, tanto el miedo o el terror o el pánico, que es lo que sucede en el último capítulo. Adelanto eso solo. Uno se crispa, pero al mismo tiempo produce una sensación de placer, porque también he leído que cuando los cines eran continuados y podía uno entrar y salir cuando quería, y había varias películas que la gente de mi edad lo recuerda, había gente que entraba solamente al cine, ya había visto la película, pero entraba a ver el momento del desenlace, el momento del clímax máximo, porque eso produce un placer tremendo que no hay otra cosa que lo iguale. Y se supone que cuando llega al final y el desenlace, como en este caso, uno queda como aliviado. Claro, se resolvió de esta manera, por suerte se resolvió bien. Y queda como aliviado de tensiones, de malos pensamientos, porque ya tenía razón el viejo Aristóteles. Y por ahí se cumple lo que él decía, se transforma en más bueno, mejor persona. Por eso lo recomiendo con todo fervor, porque me entretuvo mucho, lo leí 2 o 3 veces, porque había recibido la invitación tan amable de Daniel, y realmente me gustó mucho. Aparece un gato, que eso tiene algo que ver, porque Daniel el autor es pianista, varias cosas, abogado obviamente, todos lo sabemos, los que estamos acá, y además le encantan los gatos. Y hay un gato misterioso, que no voy a adelantar nada más, pero que aparece en casi todos los cuentos, que es un gato divino, pero uno se pregunta durante todo el tiempo, pero este gato, ¿qué función cumple? Capaz que es como el otro yo de Daniel, porque está ahí, lo mira, lo estudia, lo juzga, no quiero decir nada, por suerte no le habla. Pero bueno, eso es todo. Otra vez les agradecemos que estén acá,
y que ojalá les guste el libro, los que lo compren, y que los entretenga y los fascine. Y le auguro a nuestro amigo Daniel un futuro brillante como autor de narración. Eso es lo que él sepa. No nos sorprende que tenga esa cualidad porque tiene muchas. Pero bueno, no dejo de reconocer que fue sorprendente leerlo. Más cuando en una de las historias, la historia del viajante, me relaciona, le voy a cobrar copyright después, porque se copió de una anécdota personal que le conté. Pero no, lo perdono. Bueno, nada más. Eso es todo. Le doy la palabra a mi compañero que también le dará un breve mensaje. Gracias. Gracias. Ahí sí, ¿no? Daniel me dio la hermosa responsabilidad de hablar hoy. Hoy a la mañana yo iba por la plaza de Oro caminando tempranito, iba practicando lo que iba a decir hoy. Me parecía un demente que hablaba solo dando vueltas a la plaza. Y me iba preguntando qué iba a decir y me iba midiendo tiempo. Ahí contando. Primero que nada, agradecer a la asociación que permite la difusión de esto. Es muy lindo que así lo permitan, así que gracias a la asociación y a los dirigentes. Luego gracias a todos los que están. Muchas caras que conozco, muchas caras que no. A todos yo los voy a casi obligar a que lo compren aquí. A Daniel, no solo por permitirme decir estas palabras, sino por permitirnos a todos meternos en su mundo. El mundo que aquí nos cuenta es fabuloso. Por eso después le voy a hacer dos advertencias. Yo le decía a Daniel cuando lo iba leyendo, le iba contando, porque él me pidió que fuera objetivo, y yo le iba contando lo que me iba pasando. Me hizo viajar por Italia, me hizo tomar un cafenero, me hizo ser viajante de comercio, viajar por el interior de la Argentina, me hizo participar de una historia muy enredada en torno a una partitura y una cosa maravillosa. Y por esto que dos cosas. Les recomiendo leerlo con un lapicito, porque van a señalar muchas hojitas y van a señalar muchas expresiones maravillosas, algunas de las cuales las compartimos con Marilu. Y la segunda, tengan precaución porque son varias las paradas de colectivo que me he pasado metiéndome mucho en la historia. Sin mucho más para decir, porque Daniel tiene palabras seguro mucho más lindas que las mías. Les agradezco y los dejo con Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, creo que ellos son la demostración palmaria de que todos tenemos historias para contar. Es increíble, ¿no? Por donde tú fuiste, la Sofía. Bueno, vamos a empezar. Bueno, antes que nada yo también quería agradecer a la asociación, al presidente de la asociación, a Maximiliano que está allí presente, y a todos ustedes y también a los que faltaron con aviso. Hay muchas personas que me llamaron que lamentablemente no podían venir, porque les quedaba lejos, por las razones que sean, pero que estaban pendientes de este evento. Y
Y no es casual que nos encontremos aquí en este lugar. Esta asociación es una asociación centenaria, es del año 1896. Estar acá, para mí en lo personal, es un lujo, porque representa, iba a decir parte de la historia, realmente el nacimiento de la historia de lo que es Villa Devoto. Creo que vivimos rodeados de contradicciones. Y para eso, qué mejor que esta casa, que este castillito, este castillo, en una tierra que no tuvo ni damas ni caballeros, ¿no? Y que por la edad que tiene, 1896, es un infante respecto de otros con mayor antigüedad. Es raro. Ahora, dicen que yo soy el ejemplo viviente también de una contradicción. Y eso debe ser porque soy de Capricornio, ¿no? Y es por esa razón que hoy vengo a hablarles de ficción, ¿no? Después de un día, después de una semana tan agitada, con tantos discursos que hubo, vengo a hablarles de ficción. Y para mí hablar de ficción es hablar de diálogos perdidos que se proyectan en nuestra vida, de lo que creí ver ayer, de los sueños, de lo que nos dijeron o nos inventamos, de lo que supusimos, de lo que queremos creer y por lo tanto creemos saber del futuro, es decir, de los recuerdos. Porque en la ficción no se habla de la verdad, aunque pueda descubrirla. Se habla de la mentira perfecta, ya que ella misma se asume como ficción. En este libro yo cuento y les dejo 5 mentiras, que ustedes luego, espero, puedan decirme o podrán decidir sobre la veracidad de las mismas. Jorge ya adelantó parte, o lo que él piensa, lo que sintió al leer el libro. En Anouk, que es la primera historia, el personaje se pregunta: ¿un segundo amor es posible? ¿O será un simple consuelo de la cotidianeidad? ¿Cómo luchar contra el envejecimiento y sus horrores? La transparencia, la invisibilidad, la nada ambulante, como paso previo al olvido. Anouk, que se dan cuenta, es mucho más joven que Hermes, el personaje. Y él se hace esos cuestionamientos. Y Anouk tiene una edad que hace que su belleza sea aún más elocuente. Él trata de aislarla del mundo con su mirada, con la mirada del amor. Él decide crearle una dulce promiscuidad, una metáfora de la aventura, como contención contra la nostalgia y el aburrimiento, y para volver a ser en ese eterno retorno nietzscheano. En ese baile de la duda, él no es nada sin ella, y ella deberá averiguarlo. En échantillon es una palabra francesa, significa mostrario. O sea, muchos de ustedes han ido a las sastrerías, cuando antes existían muchas sastrerías, o a elegir un nuevo tapizado para el sillón, y salen con el muestrario de tela. Eso es échantillon.
¿Por qué elegí esa palabra y no otra mucho más fácil? Bueno, porque acá uno de los personajes trabaja por una firma francesa. Nada más que por eso. Aparte para complicarles un poco la vida y lo busquen en el diccionario, ¿no? Claro. Y como bien adelantó acá el joven, El viajante. el personaje es un joven viajante de comercio que inicia un recorrido existencial por las provincias del norte del país. Una búsqueda del destino en lugares que nunca existieron. Su única brújula serán unos pocos contactos, relaciones perdidas entre la realidad y la ficción, enviados por su mentor desde Buenos Aires, que tampoco se la hace muy fácil, no le da las cosas servidas. El interior lo sorprenderá con su sabiduría y misterio. El amor lo encontrará también en esa naturaleza desconocida donde los personajes tratan de sobrevivir a su manera y quieren atrapar. El tercer cuento es Mascarada, y ahí viajamos a Venecia. El personaje se pregunta, ¿con cuál quedarse? ¿Con la Venecia puta del mar, desvergonzada e hipócrita de Quevedo? ¿O con la miserable, magnífica, corrupta y maravillosa a la vez de Arturo Pérez Reverte? Para Hermes, para el personaje, ¿será solo una terminal de tren que se abre hacia el Gran Canal por donde volverá a salir en 3 días? No lo sabe. Hermes busca una partitura no conocida que lo potenciará a la fama. Lo mueve la curiosidad. La incredulidad, alimentada por miles de falsificaciones, no le quitan parte del encanto a ese presentimiento que anida su interior, donde se mezcla el amor por la música barroca, pero también la ambición de ser el primero en ejecutar una obra misteriosa. Al fin y al cabo, centenares de piezas musicales se han perdido en los años posteriores al fallecimiento de sus autores, o mal vendidas en vida. A quién sabe qué malandrín aprovechador de sus grandes problemas financieros. Desafortunadamente, otras desaparecieron, ya que era habitual en aquel tiempo utilizar una obra solo una vez y luego desecharla. Muchos músicos terminaron su vida con el olvido de las modas y en la indiferencia que lleva a la pobreza. Hasta sus nombres y sus orígenes posteriormente fueron puestos en duda, llegando algunos a ser un arcano. Sin ir más lejos, Bach estuvo enterrado sin lápida durante 150 años. Estamos hablando del padre de la música. Hermes va a caer en manos de embaucadores. ¿Podrá sobrevivir al intento? Eso lo decidirán ustedes. En La Hermandad, es el próximo cuento, viajamos a las tierras altas de Escocia, donde encontramos a una sociedad criminal que no respeta a nadie, ni siquiera a los suyos, que no reconoce límites para la omertad. La omertad es el silencio mafioso. Durante los 3 días por venir, estos extraños en la geografía que los reúne van a mantener viva la amistad encallecida y los negocios, traspolando situaciones, conversaciones donde nadie pierde, en confesiones nocturnas y acomodadas. La amplitud del oxígeno y la bebida los anima a justificarse sin remedio. Dentro de un año volverán a verse más viejos, más deseosos de una eternidad negada, algunos desesperados ante lo inevitable. Analizarán el deterioro del otro, repetirán los mitos, arrojando los vástagos de una juventud lejana hacia el futuro. Si es que sobreviven a Víctor y sus amigos,
que luchan por conseguir el control de la organización. Cuando escribí Florencia, pensé que regresamos porque buscamos. Pero el regreso tiene sus reglas, desconocidas para nosotros, imprescindibles para los demás, y tiene sus consecuencias. Volver es la continuación de un viaje interior que ha quedado trunco. Pretender que algo retroceda, que vuelva a su lugar. No es extraño entonces que uno repita sus experiencias o errores. Todos los días, varias veces al día, mientras tratamos de encontrar respuesta a la pregunta, a los lugares y a las personas que nos han hecho felices. No siempre se logra. Y es que el tiempo cambia cosas y personas, divirtiéndose, ya que nunca seremos los mismos. Cuando el deslumbramiento da paso a la opacidad del recuerdo, uno se descubre dando vueltas en círculos y es necesario recomenzar. Hermes, nuestro bien amado personaje, regresa a Italia, esta vez a Florencia, con el mismo objetivo anterior. Quiere incluir el rondó de Couperin ejecutado en clavecín. Ese es el objetivo del viaje a Italia. Siguiendo los pasos de esta obra única, inexistente al oído de los especialistas, descartada originalmente por el propio Couperin cuando estructuró y editó su primer libro a principios del siglo XVIII. La obra quedó relegada en algún cajón de su estudio hasta que desapareció y nunca más se supo de ella. Las intrigas apuntaron entonces a Luis Marchand, su Salieri de esa época. El amor guía nuestra vida inclusive en esta ficción. El amor por Muriel llevará a Hermes a ligarse con la mafia siciliana con tal de conseguir la partitura. Y allí se reencontrará con Víctor y saldará cuentas pendientes. Mis amigos, como les dije al iniciar esto, todo el mundo cuenta historias, algunas más convincentes que otras. Pocos las escriben, pocos escriben su propia vida. Sin embargo, leer y ser leídos es la promesa de la escritura. Foucault se preguntaba, ¿pero no podría la vida de cualquier individuo ser una obra de arte? ¿Por qué un cuadro o una casa son objetos de arte, pero no nuestra propia vida? Ha sido establecido en el arte de las letras que hay comunes que no escriben, que no merecen escribir, y los otros, los tocados por el genio de la pluma o por el dedo del poder. ¿Quién define esa capacidad? ¿Las editoriales, los medios, los políticos, la opinión de los que saben? ¿Qué define esa capacidad? ¿El coeficiente intelectual, el lugar de origen, la raza, el credo, la posición política, si fue vencido o es vencedor, el vocabulario o el buen uso gramatical? ¿El buen gusto? ¿De quién? ¿La inspiración? Ese poder de lo imaginario que tienen los niños que con gestos definen un mundo, que con dos palabras mal pronunciadas, mal hilvanadas, nos cuentan un sentimiento, una historia que hemos perdido los adultos. Las historias no escritas desde la adolescencia, cuando aprendimos a no decir lo que había que decir, a ser hipócritas con nuestros padres en el amor y en el cuarto oscuro,
merecen ser contadas. Todas estas palabras que retumban en la garganta como el tambor en la montaña, que se evaden en la noche del bosque entre árboles y arbustos, merecen ser contadas. Las manos tocando otras manos, piernas, ingles, pelos, espaldas, el sudor del otro, lo que siento y lo que he sentido, creído, imaginado por el otro, merece ser contado. El recuerdo, esa posilga de la memoria, merece ser revuelto y contado 1000 veces. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué la palabra oficial como órgano de poder que somete al otro? ¿Cómo amamos y nos reproducimos? ¿Cómo odiamos? Prometemos y juramos, mentimos todos los días. Si escribiéramos todos a la vez, se acabaría el negocio de la idolatría y el miedo, del discurso único, de lo bueno y lo malo en sí mismo, de la palabra reducida en anécdota. Para devolverle al libro el peso que la virtualidad ignora, es necesario devolverle el peso de lo que ha quedado luego de su lectura. Es necesario escribir, pese a lo furtivo de la palabra, porque el dolor y la alegría necesitan palabras. Estas historias que le he contado me han acompañado durante años, hasta hoy, donde han dejado de pertenecerme, como todo alumbramiento. No tengan miedo de las mentiras. En las mías, el aventurero siempre va en busca del amor, con la convicción que todo amor construye al siguiente. Los invito a leerlos. Ahora va a primer ejemplar. Ahora es la hora del café. Ah, ¿no?